buenos días. Bienvenidos a este programa radial Ánimo de este martes. Soy la abogada Lady Campos que les transmite en vivo desde este país de Canadá. Este es su programa radial Ánimo, que esta mañana vamos a compartirles un tema que nos va a ayudar a que podamos ser esas mujeres de grande fe. Le he titulado este tema, Tu fe provoca que Dios actúe. Nuestra cita bíblica es Hebreos 11:6 y dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a poner nuestra reunión en sus manos, esta enseñanza de teología. Amado Padre, te ruego y te suplico que esta mañana quites toda distracción de nuestra mente, que nos ayudes, Padre, a concentrarnos en lo que nos quieres enseñar. Y por favor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Hijo sea glorificado. Amén. En el contexto de este texto vamos a encontrar que sin fe es imposible que una persona camine con Dios o le agrade. La fe genuina no solo cree que existe un ser divino, sino que el Dios de las Escrituras es el único Dios verdadero y real que existe. No creer, estimado radioescuchas, que Dios existe equivale a llamarle mentiroso. Dios abrió un camino para que podamos encontrarlo, y ese camino es Jesucristo. También dice su palabra que Él es galardonador. Una persona debe de creer no solo que el Dios verdadero existe, sino también que recompensará la fe de los seres humanos en Él, con perdón y justicia, porque Él ha prometido esto. Cuando la gente está siendo perseguida, cuando es tentada a renunciar a su fe, es cuando debemos de entender que el galardón está más cerca que nunca. La recompensa eterna junto con el galardón, por lo tanto, no va a ser tiempo, cuando tu fe es probada, de retroceder ni de rendirte. Dice Dios que es galardonador de los que le buscan. El que le busca tiene esto, amados radioescuchas, tiene bendición, tiene honra. Él se manifiesta a los que les buscan, a los que le buscan. Dios abrió un camino para que podamos encontrarlo, como les decía anteriormente. Y ese camino es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La sangre de Jesús nos santificó, nos preparó, nos limpió, nos justificó para que podamos encontrar al Padre por medio de Él. Hebreos en el verso 11, capítulo 11, habla ahí de los héroes de la fe que Él galardonó y que de alguna forma revela lo importante e impactante que es que tengamos fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice que por ella entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios hablada, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y comienza a dar una lista de los hombres que por fe agradaron a Dios, que por la fe caminaron con Dios, y nombra a Enoc, nombra a Abraham, nombra a Sara, nombra a David, a Gedeón. Habla de gente que por la fe pudieron agradar a Dios. Y ahí tú puedes incluir tu nombre, amada hermana, que hoy nos escuchas.
Y esa parte que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir para nosotros en lo práctico? La fe es como la que atrapa el ojo de Dios, la atención de Dios. La fe es lo que atrae a Dios para que se fije en aquellos que están caminando creyéndole, aunque no lo hayan visto. Por eso es que el reino de los cielos se recibe por fe, amadas hermanas. La Biblia dice que por fe somos justificados para con Dios, por medio de Jesucristo. Y yo sé que ustedes tienen fe. Por eso es que hoy están escuchando este programa. Están creyendo por fe que Dios hoy tiene una palabra para sus vidas. Yo sé que ustedes son gente de fe y piensan que algo Dios puede hacer contigo y conmigo. Y tenemos la respuesta. Dios ya empezó a hacer algo contigo, porque tu fe atrae el poder de Dios. La fe hace que Dios actúe en tu favor. Es tan maravilloso poder descubrir el secreto de caminar con fe ante Dios. Dice su palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No te quejes, amada hermana, amiga que hoy nos escuchas, porque el otro tiene el galardón que tú no tienes. Si tú no buscas a Dios, no pidas que te reconozca lo que tú no estás haciendo por Él. A Dios no le gusta que no confiemos en Él. Fe, amada hermana, es confianza. ¿Quieres ser amiga de Dios? ¿Quieres ser amigo de Dios? Tienes que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad, a los que le obedecen. Tienes fe cuando le confías a Dios tu vida, tu trabajo, tu tiempo, tu familia, tus finanzas, tu salud. Él premia a los que buscan su amistad. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios, porque confió en Dios. Gracias a la fe puedes entrar en relación con un Dios invisible, aunque tus sentidos no lo vean, aunque no sientas nada. Confías que Él está aquí, porque eso dice su palabra, que su presencia irá contigo todos los días de tu vida. Cuando crees que Él te habla a través de esta palabra escrita, cuando sabes que Él te está ministrando confianza, fe, vigor en tu alma, aunque los demás te maltraten, aunque los demás te juzguen, aunque los demás no te entiendan, tú sabes que Dios te está hablando a través de su palabra. ¿Y qué haces? Confías y sigues adelante. A veces, amadas hermanas, el Señor va a probar nuestra fe. Va a dejar que nuestro recurso no nos alcance para el cumplimiento de una misión. A veces Dios te mandará a hacer cosas donde deberás de confiar que van a salir bien, aunque no veas ningún resultado en ese momento. Cuando Dios te empieza a enseñar a caminar por fe, no te va a mostrar la garantía de lo que va a hacer. La única garantía que tú tienes cuando empiezas a servir a Dios por fe es la certeza en tu corazón. Él va a obrar, Él va a actuar. Aquí yo espero a Dios. Como le pasó a Noé. Todos conocemos la historia de Noé. Él obedeció, aunque en ese tiempo nunca había habido lluvias en la tierra. Cuando construyó el arca, Noé no pidió evidencia. No le dijo a Dios, a ver, muéstrame un estudio meteorológico en donde puedas tú demostrarme que realmente va a haber una lluvia para que yo no me avergüence delante de este pueblo que me estás pidiendo que yo construya un arca. No, Noé no hizo eso. Noé confió, obedeció y comenzó a construir el arca. Así tenemos que obedecer tú y yo. Te voy a compartir esta mañana una parte de mi testimonio, que en mi libro está con todos los detalles. Que por cierto, está en edición mi libro en estos momentos. Primero Dios, creo que para junio o julio ya sale a la venta en Amazon. Cuando yo era parte de una fiscalía,
y empezaron a ver las consecuencias de haber obedecido a Dios para hacer justicia en un asunto en donde no se hizo acepción de personas. Vinieron las represalias y me fabricaron una investigación en mi contra. Muchos de ustedes conocen esta historia. ¿Qué hago cuando yo me entero que fabricaron una investigación y que de todos los delitos que yo acusé a determinadas personas los volvieron en mi contra? Ahora yo era la criminal perseguida. Era una forma en cómo estas personas se estaban defendiendo. ¿Qué hago después de enterarme de esto? Bueno, yo ya había tenido encuentros con Dios y había visto su poder en mi vida, cómo Él me había salvado de otras circunstancias. Pues hago lo mismo, oro y confío en Él. Razono, Dios es un Dios inteligente, nos ha dado inteligencia espiritual. Y en ese tiempo, cuando están sucediendo estas cosas, yo ya no vivía en Cancún, en el lugar donde pasan. Había renunciado a mi trabajo y me entero de esta persecución por las noticias. Y orando a Dios, Dios me muestra que tenía yo que regresar a esa ciudad para arreglar las cosas. Corría yo el riesgo de ser privada de mi libertad porque yo estaba tratando con gente sin principios, sin temor a Dios, que estaban cuidando su imagen. En ese momento una persona estaba siendo acusada, uno de mis perseguidores estaba siendo acusado de un homicidio, entonces le convenía mover la atención del público, de la gente hacia mi persona. Entonces empieza a publicitar y a promocionar mucho el asunto en mi contra. Bueno, yo sabía que corría ese riesgo de ser privada de mi libertad, sabía con quién estaba peleando, pero de una cosa estaba segura, amadas hermanas, tenía confianza y fe que si yo iba a ser privada de mi libertad, Dios iba a estar conmigo. Eso dice su palabra, ¿no? Éxodo 33:4 dice, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Otro razonamiento con sentido común es, ¿por qué un cristiano no se esconde? Un cristiano enfrenta el mal, da la cara y obedecí. No sabía cuánto tiempo, amadas hermanas. Iba a estar recluida. No lo sabía. Sabía que corría ese riesgo y asumí ese desafío. Pero yo no sabía cuánto tiempo iba a estar recluida. No sabía cuánto tiempo iba a estar allá adentro. No sabía. Pero lo que podía hacer humanamente lo hice. Confié en el principio bíblico. Porque soy una mujer de principios. Les guste o no les guste a mis contrarios. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cada vez que yo pongo mi confianza en Dios, Él no me avergüenza. Y se los digo de frente, Él no avergüenza a los que confían en Él. Confié, creí que Él iba a cuidar a mis hijos mientras yo estuviera en ese lugar, que Él me iba a reivindicar, que Él me iba a hacer justicia. Y no le pedí una prueba, hermanas, ni me amargué por esa opción de que tenía que ser privada de mi libertad para que saliera a la luz todo lo que estaba oculto y se arreglara definitivamente. Tampoco le pedí una garantía a Dios de que iba a salir viva de ese lugar. Solo confié y obedecí. Porque yo ya había tenido, como les dije hace rato, experiencias del poder de Dios en mi vida. No era de la primera ni la última cosa que me iba a librar. Él estaba conmigo. Él está conmigo. Él seguirá estando conmigo. Eso me daba descanso. Y ese es el maravilloso secreto de caminar en fe con Dios. Que puedes hacer cosas que los demás no se atreven porque lo hacen en sus fuerzas. Cuando confías en Dios, cuando Él es tu amigo, te ayuda en la tentación, cuando tu fe es probada. Miren qué me pasó. Estando viviendo dentro de ese penal, en ese tiempo, como todos los penales, estábamos encerradas
con rejas, que tenían llaves. En momentos que en ese entonces, de la parte que les voy a platicar, era de inminente peligro, porque vivo la experiencia de un huracán al que se le llamó el más monstruoso que había caído en ese estado. ¿Qué pasa antes de entrar el ojo del huracán en esa ciudad? Yo estaba recluida en una prisión y ahí vivo esta experiencia. Por la fuerza de los vientos, los tinacos de agua que estaban en el techo de la prisión volaron, se cayeron, los contenedores de luz explotaron. Estábamos en tinieblas esa noche, recuerdo que eran como la medianoche. Lo único que yo podía ver desde mi celda son los rayos y los relámpagos que alumbraban la prisión por momentos. Cuando caía un rayo y un relámpago, yo podía ver por fuera qué situación estaba pasando. Y pude ver cómo los muros de la prisión se movían como cartones por la fuerza del viento, a punto de caerse. Enfrente de mi celda, yo estaba recluida en el segundo piso, al final del pasillo. Y tenía yo a un lado un poste de concreto que sostenía una lámpara que obviamente no tenía luz. Este poste se balanceaba, también a punto de caerse. Y no sabíamos en qué dirección, si en dirección a nuestra celda, si en dirección a la cancha de básquet que se encontraba abajo, si iba a caer sobre el muro del otro lado, no sabíamos. Y de una cosa sí estábamos asustadas, que el edificio se podía caer, se podía derrumbar. Y podíamos morir aplastadas. No podíamos escaparnos, estábamos encerradas. Nadie iba a abrirnos por lo que estábamos presenciando. Estábamos en una cárcel. En ese momento, cuando sientes que tu corazón se quiere salir de tu pecho, cuando tu adrenalina está trabajando en exceso, porque es un peligro inminente, un peligro real, amadas hermanas. Recuerdo que yo estaba sentada en lo que le llamaban una cama, que era realmente una pieza de cemento con algo encima para que puedas dormir. Yo estaba sentada en ese momento y estaba sumamente ansiosa. Estaba tensa, estresada. Todas estábamos así. Y tuve una alucinación. Con los ojos abiertos, yo me veía saliendo del penal, que la reja se abría y que yo estaba saliendo del penal. Tenía mucho miedo de que me descubrieran y me regresaran de nuevo a la cárcel. Y en ese momento, cuando yo estoy sintiendo que yo estoy caminando, aunque estaba yo sentada y yo tenía los ojos abiertos, pero era tanto mi miedo, mi temor, que yo sentía que caminaba, que pasaba la reja, que empezaba a caminar por el pasillo, bajaba las escaleras, salía por la puerta del penal, después de pasar varias rejas. Me vi en la calle, con mis 5 sentidos, yo me vi en la calle, caminando con la lluvia que me caía encima. Como les decía, esa sensación de que se te sale el corazón de tu pecho. Y en ese momento, de nuevo, como que mi mente regresó al lugar donde estaba. Y otra vez me ubiqué en una realidad. No estaba allá afuera, no me estaba escapando. Estaba yo sentada, llorando, quebrantada por los momentos que estábamos viviendo. ¿Y qué principio toma control en mi mente? Esa es la importancia de tener la palabra de Dios arraigada en tu mente y en tu corazón. Primera de Corintios 10:13. No, te soy honesta, no me acordé de este número de cita, me acordé del contenido. Dice esta palabra, el poder de la palabra de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la salida, con la tentación, la salida, para que podáis soportar.
¿Cuál fue mi salida a la tentación de huir ese día, de escaparme? Estaba yo muy tentada. ¿Cuál fue la salida? La confianza en Dios, de la que me olvidé en ese momento. Volví a poner la fe en el lugar adecuado de mi corazón y de mi mente, donde estaba antes de que yo tuviera esa alucinación. ¿Cuál fue mi galardón, amadas hermanas? Por honrar a Dios con mi fe en ese lugar. Hacer lo que hoy estoy haciendo, compartirte la palabra con todo mi corazón, hablarte de las maravillas y del poder de Dios en mi vida y en la vida de muchas otras personas. Para que yo le creyera a Dios, cuando Él me mandó a regresar a Cancún, como yo les he comentado, es porque yo ya había visto el poder de Dios en mi vida y lo sigo viendo. Por eso obedeces en el siguiente desafío de tu fe. Cuando yo salí de ese lugar, libre, absuelta, inocente, porque ante los ojos de Dios, que ve todo, yo era inocente. Yo había sido hallada inocente delante de los ojos de Dios. Primero, para que después Él lo hiciera público delante de los hombres. Para que yo pudiera obedecer en ese desafío, yo ya había obedecido antes en otro. Y también antes de este que estoy, penúltimo que hablo, yo ya había tenido otro desafío. Y aún ahora, después de que yo salí, he tenido otros. Pero yo me acuerdo del poder de Dios en mi vida. Yo me acuerdo de lo que Él me ha salvado. Yo me acuerdo de cómo Él ha respondido, cómo me ha galardonado por haber confiado en Él. Y sigo adelante. Porque Dios está conmigo. Dios está contigo. Por eso es que me siento una mujer realizada. Siento que mi proceso de vejez tiene mucho sentido por estar haciendo lo que hoy hago. Compartirte las maravillas y el poder de Dios. Vamos a regresarnos con Noé. ¿Qué hace Noé? Obedece, construye un arca para salvar a su familia. Obedeció a Dios. Dios lo dijo, le creyó y comenzó a construir algo por mandato de Dios. Y Dios lo galardona. Hoy, ante el universo, ante el mundo, como un héroe de la fe. Eso pasa cuando tú te niegas a caminar en tus sentidos. Esa es la confianza en Dios. Pedro tuvo que confiar para poner un pie sobre el agua. Cuando le dijo Jesús, ven, camina. Pedro sabía que se podía hundir, pero tuvo la confianza de confiar en la palabra de Dios que le decía, ven. Pedro tuvo la confianza de sacar un pie de la barca y ponerlo en el agua, porque vio que el que lo llamaba estaba flotando. Él vio a Jesús caminando. Antes de darte Dios un desafío para tu fe, amada hermana, te da a probar de su poder primero. Por eso se animó Pedro, porque él vio a Jesús en su poder flotando. Cuando tú le crees a Dios lo que dice su palabra, eso te da poder en tu vida para que avances en fe. Para que yo obedeciera a Dios cuando me envía a estar en una prisión para terminar con el mal, porque además estaba amenazada la estabilidad de unos niños de una casa hogar. Obedecí, amadas hermanas, porque Dios es fiel, porque Dios no te traiciona, Dios no te deja ahí donde te manda. No, te va a bendecir, te va a galardonar. Por eso es que tomamos, los cristianos, todos y cada uno de los desafíos que Dios nos pone frente a nosotros. Porque el primero que bendice es a ti mismo. La fe, no se te olvide, es confianza en Dios. No llegarás a ningún lado, amada hermana, si no confías en Dios. Obedecer lo que Dios dice es la demostración de que confías en Él. Darle a Dios lo que Él te pide es tener fe en lo que Dios te ha hablado. No avanzarás si no tienes fe en Dios, porque Dios exige fe en Él antes de extender la mano sobre nosotras. Dios te va a poner en un aprieto para que te puedas desligar de tus sentidos y llevarte a ser guiado por tu fe y confianza en Él. Cuando tus recursos, amada hermana,
no te puedan garantizar el cumplimiento de tu misión, de tu ministerio. Ahí es donde Dios actúa. Y te dice, echa a un lado tus sentidos, tus miedos, tus preocupaciones, porque Él es el único Dios que va a cumplir ese ministerio. Cuando tienes deudas, te va a pedir que compres algo para su reino. Ahí es donde entra el Todopoderoso para suplirte a ti y a mí de todo lo que nos falta. Habíamos estado orando para que Dios nos provea dos cosas. Primero, unas Biblias para donar a Cuba. Dios lo hizo, ya lo hizo. Estamos ahorita en el trámite del envío. También habíamos orado por 2 computadoras para el ministerio, porque las voluntarias siguen aumentando y necesitan material para trabajar. ¿Qué es lo que hacemos? Poner en práctica nuestra fe. Esta obra es de Dios. Dios es el que provee, Dios es el que equipa, es para su gloria. Y saben que, hermanas, no solamente Dios nos suplió 2 computadoras, está viniendo la tercera. Además, Dios nos da más de lo que pedimos. Vamos ahora a hablar de la fe de José. Vamos a edificarnos ahora con este testimonio. José llegó a Egipto por causa de contar su sueño a sus envidiosos hermanos, quienes lo venden con los ismaelitas, y estos lo llevaron a Egipto. Si no llega a Egipto José, su sueño no se cumple. Amadas hermanas, si yo no voy a una prisión, yo no podría haber estado aquí en Canadá predicándote la palabra. Las maravillas de confiar en Dios. Continuamos con José. Potifar lo compra como un esclavo, pero Jehová estaba con él. La gracia de Dios estaba con él. Y él prospera todo lo que José toca. Lo prospera, ¿por qué? Porque José confiaba en Dios. Pero además, escuchen, José no tenía una Biblia, no fue a una universidad de teología, tampoco tenía los 10 mandamientos. Recuerden que Moisés no existía. Lo que José comenzó a conocer fue al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, por las historias que Jacob le contaba. Ahí Dios empezó a edificar su fe, con la historia de su padre, con la historia de su abuelo, con la historia de su bisabuelo. Vean qué precioso, amadas hermanas, para que quitemos toda excusa de no poner nuestra confianza en Dios. Estas historias que le contaban a José desarrolló en él una confianza en Dios, en el Dios de sus padres, en el Dios de su abuelo. Por eso es que hoy debes abrir tu boca en tu casa y contarle las maravillas de Dios a tus hijos. Estás oyendo, ellos van a estar oyendo lo que tú estás hablando. Y en el momento preciso, ellos se acordarán de su Dios cuando estén en apuros. Cuando estén en un momento difícil dirán, mi mamá, mi abuela, me decía a mí que Dios está con aquellos que confían en Él. Y van a poner en práctica su fe. Y van a provocar que Dios actúe a su favor. No puedes pasar el tiempo hablando tonterías y cosas vanas en tu casa, peleándote con cualquiera que no está ocupado su mente y su corazón en Dios. Háblale verdades a tus hijos. Sé conocida como una madre, como una abuela sabia, entendida, prudente, paciente, con una fe que activa el poder de Dios. Dios te va a ayudar en tus imperfecciones. Dios te va a avivar. Dios va a avivar tu corazón. La historia de José dice también que fue difamado, fue encarcelado. Pasó 2 años encarcelado. Pero él tenía una promesa. Dios estaba con él y Dios lo estaba bendiciendo. Por eso es que él se sostenía en esos lugares. Ahí en la cárcel, literalmente, también Dios lo prosperó. Cuando tú lees la vida de José te das cuenta que la tierra y las personas, las circunstancias, no van a determinar tu bendición. Lo que determina tu bendición es tu fe en Dios, tu confianza en Dios. Porque Dios no solo prosperó a José cuando estaba con Potifar, lo prosperó cuando estaba preso
¿Y qué pasaba con la confianza en Josué? Mientras más persecución había, más confiaba en Dios, más bendición tenía. ¿Qué pasaba en el corazón de José? No tenía temor de seguir tomando los desafíos que Dios le ponía adelante, porque sabía que detrás de ella venía un galardón, una bendición para su vida. La bendición sigue, amadas hermanas, a las que confían en Dios. Te persiguen donde quiera que la gente te quiera humillar. Dios lo cambia para exaltar. Cuando la gente te quiera aplastar, ¿qué hace Dios? Lo toma y te posiciona más. Lo toma y te bendice más. Deja que Dios te defienda. Deja que te defienda el que sabe defender. No empujes la puerta por donde tú quieras entrar para levantar tu ego. Deja que la puerta la abra Dios. Deja que sea Dios que abra camino. Deja que sea Dios que te promueva. Que sea Dios el que te bendiga. Como cuando se le apareció el profeta a David y le dijo, así dijo Jehová, yo te escogí a ti, David, de detrás de las ovejas, y yo te voy a bendecir, y yo te voy a posicionar, y yo te edificaré casa firme para ti y para tu descendencia. Las promesas que Dios nos da no solamente son para nosotros, también son para nuestros hijos. Por eso no te inquietes ni te aflijas por algún hijo necio, por alguna hija necia, por el hijo pródigo. No te angusties, amada hermana. Estamos en las manos de Dios. Nuestra familia está en las manos de Dios porque hemos confiado en Él. Regreso con José. Vemos ahora a José sentado en un trono, en donde Dios está cumpliendo el sueño que tenía para él. Prosperarlo, bendecirlo. Dios necesitaba afligirlo para que cuando vinieran estas bendiciones no se envaneciera, para que lo reconociera. Era el segundo en todo el gobierno de los egipcios. Incluso Faraón le llamaba padre. Él fue un esclavo, fue un expresidiario a quien Dios lo hizo escalar a una altura que ningún egipcio tenía en ese momento. Ni siquiera los ciudadanos de ese país tenían el privilegio y las bendiciones que José tenía. Porque él era un extranjero, él no nació en Egipto. Hay veces Dios te tiene que sacar de donde naciste para ser exaltado en otro país. No tú exaltado, Dios exaltado en otro país. Por eso quiere que abras tu boca y hables de sus maravillas y de su poder. Ahí está la grandeza del galardón que recibes, para que Dios, con las bendiciones que trae a tu vida, tú lo exaltes. Este José, como extranjero, pudo hacer todo esto porque él confiaba en Dios. Esa fue premiada. Además, después, como si no fuera suficiente, te saco de una cárcel, te pongo sentado en un trono, todos tus enemigos se someten a ti, te respetan, los que te humillaban, los que te ofendían, los que hablaron de ti, les cierra Dios la boca para que ahora les sirvan a José. Pero eso no es todo, Dios es galardonador de los que les buscan. También se le permite a José llevar a toda su familia a vivir a Egipto, cuando están con hambrunas en ese momento, en ese tiempo. Y te puedo seguir diciendo muchas más bendiciones, los hijos que tuvo en ese país, cómo fue él de bendición, cómo fue galardonado por haber confiado en Dios. Termino el programa diciéndote, ¿cuál era? Y es el secreto de los hombres y mujeres que triunfan en su ministerio. ¿Cuál fue el secreto de Esther también cuando tomó el desafío de entrar ante la presencia del rey, que en ese momento era su esposo, para poderle pedir clemencia para el pueblo de Israel, que estaba en un peligro inminente? ¿Cuál fue el secreto de estos hombres y mujeres? Que fueron valientes para dar ese paso de fe, que fueron valientes para desafiar al mundo, que fueron valientes para cerrar las bocas de todos aquellos que no confían en Dios. ¿Cuál es el secreto? Su fe y su confianza en Dios. Así de sencillo.
Yo quiero que sepas que cada vez que le crees a Dios, cada oración que has hecho en fe, por tu vida, por tus hijos, por tu esposo, por tus nietos, por tu trabajo, por tu negocio, por tu misión, esa oración en un momento dado traerán el cumplimiento de nuestro amado Padre. Y no tienes que verlo para creerlo. Confía que Él lo va a hacer y ciertamente crecerás en su poder. Cree por amor a su nombre. Cree por tu casa, por tus hijos, por tu familia. Arraiga en tu corazón, amada hermana. Ponlo como un sello en tu corazón. Lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tu fe provoca que Dios actúe. No lo olvides. Honra a Dios con tu fe. Honra a Dios con tu confianza en Él y vas a ser galardonada. Vas a ser todavía mucho más bendecida. Incluso por creer en Dios vas a ser salvo. Vas a encontrar ese precioso regalo de la salvación. Muchas gracias por este día, por esta palabra. Oremos. Amado Padre, gracias porque llenas nuestro corazón de alegría, de gozo. Gracias por poner la semilla de la fe en nuestro corazón. Gracias por la confianza en ti. Gracias por tus bendiciones. Glorifica a tu Hijo en cada alma de las que hoy tú escogiste para que te escuche. En el precioso nombre de Jesús. Amén. No me quiero ir antes sin felicitar a una de nuestras voluntarias, Alma, que hoy es su cumpleaños. Que en este momento, no sé si ya está bajando del avión, está viajando. Que Dios la bendiga mucho, que Dios la siga prosperando, porque ella confió en Dios y vemos sus bendiciones. Hasta pronto. Dios te bendiga.